Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en martes 16 de abril con muchas noticias de último momento. Adelante Amalia, por favor. Hola a todos, bienvenidos. Noticias de último momento. Argentina en alerta por los vínculos de Bolivia con Irán. Les comento que La Paz ha estado bloqueada por una movilización interna de los trabajadores de la alcaldía contra el alcalde. En derechos reales hay una instrucción vía decreto del Ejecutivo al Consejo de la Judicatura. El caso de terrorismo y la matanza en el Hotel Las Américas sigue arrastrando una cola enorme. De esto estaremos hablando con Cacho Herrera, pero además les tenemos algunos detalles y les comentaremos sobre el tren de Aragua. ¿Existe el tren de Aragua? ¿Es una organización criminal? ¿Hay algún vínculo con Bolivia? En el desarrollo de las noticias. Empecemos con la primera, Cacho. ¿Qué es de todas estas, cuál te ha llamado más la atención? La que ha tenido mucha resonancia, Amalia, amigos, ha sido este efecto de el ataque de Irán a Israel que se produjo el fin de semana. Imagínense cuántos kilómetros de distancia desde Medio Oriente hacia nuestros países, pero ha repercutido. Anoche la ministra de Seguridad de Argentina, la señora Patricia Bullrich, ha señalado en una entrevista con La Nación Más, que es un medio digital del periódico La Nación, que hay alerta máxima en la frontera con Bolivia. ¿Y por qué? Porque el año pasado el ministro de Defensa, don Edmundo Novillo, firmó un memorándum de acuerdo junto con su par iraní para temas de defensa, tecnología, equipos, armamentos para la defensa en Bolivia. Esto ha llamado poderosamente la atención en Argentina y por eso es que ha decidido movilizarse y establecer sistemas de seguridad y de alerta en la frontera norte para ellos y sur para nosotros. Pero además ha dado un dato para mí muy sorprendente. Dijo que habrían 700 iraníes en Bolivia, miembros, según ella, de la denominada Guardia Revolucionaria de Irán, que es un brazo armado, que estarían con pasaportes bolivianos. Eso es sorprendente. De inmediato, la Dirección General de Migración sacó un comunicado diciendo: no es verdad, desmentimos, solamente damos pasaportes a ciudadanos bolivianos que cumplen con las normas que establecen para tener ese documento. Pero se ha activado un problema ahí que seguramente va a tener algún tipo de repercusión diplomática, Amalia, amigos. Es un hecho que Irán se ha movido por simpatía política con todos los países gobernados por el chavismo, Bolivia entre ellos. Recordarás que Evo Morales ha ido a Irán, recordarás que vino un personero, un ministro de Irán. Argentina se le pararon los pelos, y eso que gobernaba el kirchnerismo, porque era uno de los acusados de haber ordenado o estar involucrado en los atentados terroristas de la AMIA en la Argentina. En fin, Venezuela se ha denunciado que el régimen otorga pasaportes a los de Hezbollah y a los de Hamas, en fin. Y que gracias a eso el terrorismo se mueve, abre cuentas bancarias, se traslada, organiza actos terroristas en el mundo entero, etcétera, etcétera. De tal modo que aquí hay una denuncia que Bolivia entrega pasaportes a los terroristas iraníes. Es posible. Aunque en Bolivia no se necesita mayor esfuerzo, todos los narcos tienen carnés de identidad boliviano y pasaportes bolivianos. En todo caso, Bolivia ha entrado en el centro de la peligrosidad, alerta roja. Si tú ves el mapa, entonces han puesto un alfilercito rojo
sobre el territorio boliviano. ¿Cómo se ejecutará estos niveles de seguridad, Amalia? Tú que conoces bastante bien de este tema, ¿cómo crees tú que va a haber controles sobre los bolivianos que pasan la frontera? ¿Va a haber algún tipo de inspección especial a los bolivianos que crucen hacia el territorio argentino? ¿Cómo crees que se traducirá este nivel de alerta máxima que ha dispuesto el gobierno argentino? Cachito, no sé nada de seguridad, pero supongo que en migración argentina mirarán la cara del portador del pasaporte 2 veces, ¿no? Y escucharán cómo habla, el acento. Eso es muy importante, eso se devela muy rápidamente, ¿no? Recuerdo que en otros países te pedían cantar el himno nacional, no sabías el himno nacional y caías, ¿no? Pero hay formas de averiguar, yo me imagino que hay formas de averiguar. Otro tema espeluznante y que me encanta que hubiera vuelto a la primera plana es el caso de terrorismo. Este caso inventado, montado por el régimen de Evo Morales. Subrayo que en ese régimen el actual presidente era un actor principal, y la matanza en el Hotel Las Américas. Montaron un caso para, con fines políticos, de desmontar, de encarcelar, de perseguir a la cúpula cruceña, a la cúpula política y empresarial cruceña, y terminó con una matanza, ¿no? Tres murieron, inventaron esto, y hay una grabación tan elocuente cuando se produjo la matanza. No solo el ministro de gobierno, ¿verdad?, se fue al Brasil, pero Evo Morales se fue sin motivo alguno a Caracas, pero apareció con el brazo de Chávez sobre sus hombros, diciendo que había ordenado el operativo. No dio los detalles, pero dijo que había dejado todo listo. Esto lo compromete plenamente. Y también se sabe que el hermano del vicepresidente fue el ejecutor del operativo junto con la cúpula de la policía organizada especialmente para esta matanza. No fueron a detener, fueron a matar. Estamos, Amalia, hoy martes 16 de abril. Estamos exactamente a 15 años de ese 16 de abril de 2009. Esa noche fatídica en pleno centro cruceño, cuando ingresan efectivos de élite de la policía. ¿Te acuerdas de los famosos miembros del grupo UTARC, que se conformó tiempo antes precisamente para este tipo de operativos? Ayer, Amalia, Carlos Valverde, nuestro compañero en Santa Cruz, hizo una explicación bien interesante sobre este tema. Y luego, abogados como Otto Ritter, que fue defensor de los causados en el caso terrorismo, y el propio Procurador General del Estado, ahora, César Siles, han dividido las cosas, que me parece tremendamente ilustrativo. Una cosa es el caso terrorismo, que tiene sus propias vinculaciones, su propio devenir judicial, y otro, y ahí también coincide Carlos, otro es el caso ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas. Es muy interesante. Sobre esto último, Carlos lo que plantea es lo siguiente, que a mí me parece correcto. Dice, tiene que ser enjuiciado Evo Morales a través de un caso de corte, vale decir, a través de un juicio de responsabilidades. Y por tanto, se está haciendo a la víctima, ¿no? Él quiere que más bien lo encarcelen, ¿no? Porque él juega a victimizarse en este caso, ¿no? No corresponde, dice Carlos. Lo que corresponde es iniciarle una proposición acusatoria, plantear esto en el Congreso, habrán los 2/3 seguramente entre arcistas y opositores, y listo, se va al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo como corresponde, como manda la Constitución. Entonces, ocurrirá eso, Amalia, amigos, ocurrirá que finalmente Evo Morales pueda ser sometido a un juicio de responsabilidades, porque estas ejecuciones se cometieron cuando él era presidente
del país, así no haya estado ese momento en Bolivia, pero él dio las instrucciones precisas, como dijo a Álvaro García Linera y al comandante de la policía de ese momento. Entonces, bien interesante, se abre un debate en el que creo que es bueno que también nosotros tengamos que aportar, tengamos que decir cosas sobre cuál tiene que ser el futuro tanto del caso terrorismo, que tiene su propia dinámica, como este caso que es de las ejecuciones extrajudiciales. Lo importante acá es que una ejecución, una matanza así, no puede pasar al olvido. Eso es lo importante, se tiene que hacer justicia. Cuando Evo Morales dejó todo listo, era presidente y por lo tanto le corresponde caso de corte. Y todos los demás bandidos van detrás. Van detrás en el mismo caso de corte, ¿no? Así tiene que ser y así tendría que ser para cualquier acusación contra Jeanine Áñez. También mencionar que en la Corte Interamericana de Justicia hay 5 demandas sobre este tema. Por lo tanto, Cacho, es extraordinario que este tema, 15 años después, qué bueno que recordaste la fecha, siga en el tapete. No podemos olvidar y no podemos permitir que el Estado ejecute extrajudicialmente a nadie. Culpable, inocente, no hay pena de muerte en el país y el Estado no tiene derecho a matar. Nadie tiene derecho a matar. Por lo tanto, es extraordinario que esto entre a ventilarse judicialmente. Después es el debate que si justicia ordinaria, caso de corte, lo que sea, pero estamos discutiendo esto porque no podemos perdonar lo ocurrido esa fecha en Santa Cruz. Fue terrible, fue la coronación de lo que venía sucediendo, ¿no? De cómo se cerraba la democracia y cómo Evo Morales se coronaba como el gran dictador en el país. Cayó por esas cosas de la vida, ¿no? Por haber hecho fraude y porque el pueblo se levantó. No será el pueblo masista, pero el pueblo se levantó y frenó ese proceso que culminaba con un fraude, como en Venezuela, fraude tras fraude tras fraude, para liquidar la democracia y mantener permanente a un dictador. Eso se acabó, pero tal vez se acabó la desilusión con Evo Morales. Cacho, no sé si estás de acuerdo, yo creo que esa desilusión, ese desgaste, ese fin de un líder que había levantado tantas esperanzas, ese principio del fin comenzó en el Tibnis con la golpiza a los indígenas machistas y el punto alto de esa desilusión fue la matanza de Santa Cruz. Han habido varios episodios que pintan a Evo Morales como una persona que pasa de víctima a verdugo, ¿no? Es bien interesante también esta especie de tránsito de Evo Morales ya teniendo poder, ¿no? Y tú mencionabas, Amalia, que Evo Morales no estuvo en Bolivia cuando se produjo la matanza en el Hotel Las Américas. Tampoco estuvo cuando hubo el caso Caranavi, cuando murieron 2 jóvenes de esa región. No estuvo cuando hubo la represión en Chaparina. O sea, era como una especie de conducta, el salirse, el estar en otro lugar para no asumir responsabilidades posteriores, pese a que siempre fue presidente del Estado, ¿no? Y la otra cosa es que Evo Morales está intentando efectivamente jugar a victimizarse. Habló el domingo en su programa de radio Causacho en Coca, dijo, métame a la cárcel, yo no voy a ir a declarar. Ayer siguió con el tema en sus redes sociales y entonces él está buscando, ¿no?, el sacarle tajada política desde la victimización con este tema. Pero lo que hay que hacer es lo que tú has dicho, me parece a mí correcto, ¿no? Es hacer que se imponga la justicia. Será a través de un juicio de responsabilidades, será a través de un juicio ordinario, creo que es el primero al que corresponde,
pero se tiene que hacer justicia en este caso. Ahora, Cacho, es interesante porque desde el punto de vista político, este tema vuelve a la agenda porque el arcismo lo deja correr, ¿no? Porque al arcismo le conviene. Tal vez el tema del narcotráfico es muy difícil de probar, en fin. Pero este tema pone en jaque mate a Evo Morales, ¿no? Y son las víctimas las que van a activar el proceso, etcétera, y el arcismo, ¿verdad? Recibe el resultado favorable para él porque Evo Morales queda nocaut. Solo de ir a declarar un caso así como responsable de una matanza, fin, le conviene a Arce. Este es un tema que le conviene a Arce y por eso se pone en el primer tapete político en el país. Pero no es porque quiera justicia, le conviene. Igual está muy bien. Aunque sea manipulado políticamente, está muy bien. Queremos justicia en este punto. Sí, ahí va a depender. Ayer se ha armado una comisión de fiscales a propósito de este tema ordenada por la Fiscalía General del Estado. Esperamos que esa comisión de fiscales haga su trabajo como tiene que ser y si es que se cumple la ley, esa comisión de fiscales tiene que derivar luego ese informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se realice la proposición acusatoria, o sea, se tiene que presentar una proposición acusatoria y luego comienza todo el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ahí estarán los prorrogados, bueno, se abrirá también otro debate, me imagino, ya de otro tipo de características más políticas. Así está el tema, Amalia, así que vamos a estar atentos a cómo ocurren las cosas, atentos a lo que también haga Evo Morales en todo este tema, que lo ha puesto realmente muy preocupado, el desesperado es él, y no como dijo en un principio que veía desesperación en el gobierno. Pero también hay novedades, Amalia. Tú dijiste al inicio del programa que hay novedades sobre el tren de Aragua. ¿Existe o no existe, Amalia? Mira, Cacho, hoy día espero poder publicar, espero me dé el tiempo, unas 5 o 6 notas para responder a esta pregunta. ¿Existe el tren de Aragua? El régimen de Maduro dice no, y inmediatamente el ministro de Gobierno de Bolivia dice no, aunque había encontrado a 3 bandidos días antes. Bueno, Boric, el presidente de Chile, está absolutamente indignado por esta negación y por este bloqueo a colaborar en la detención de los criminales venezolanos que han salido de su país y se han instalado en todos los países suramericanos. No creo que Bolivia sea una excepción. Bueno, la historia es muy interesante porque el cabecilla, te doy algunos flashes simplemente, la historia hay que leerla y como te digo, haré todo lo posible para que dentro de unas horas esté ya en Cabildeo Digital. Bueno, hay una periodista que se llama Rona Rizquez, Rona, una periodista de investigación de primera línea venezolana. Cacho, ella publica un libro en mayo del año pasado que se llama El tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Y ella devela que en la cárcel de Tocorón, donde está este chico que se llama, que apodan Niño porque empezó muy joven, empezó a los 16 años a ser un criminal, le dicen el niño guerrero, se llama Héctor Guerrero. El niño guerrero había tomado esta cárcel, que es un edificio de 6 pisos, y esta periodista macanuda entra a la cárcel con motivo de visitar a otro, en fin, y descubre lo siguiente. Primero, que el capo de este tren de Aragua
tenía para él solo un piso, una planta del edificio, que ahí adentro, al margen de los reos comunes, famélicos, hambrientos, en fin, era un búnker desde donde se daban órdenes y se organizaba el crimen en toda América Latina, no solamente en Venezuela. Que era una cárcel, es decir, las mexicanas del Chapo Guzmán y eso quedaron en nada. Esta cárcel tenía piscina, tenía discoteca, tenía cajero automático. ¿Qué tal esa? Wow. Tenía un jardín infantil porque tenían los niños ahí, ¿no? Y tenía un zoológico con jaguares, avestruces. Es que tú no puedes creer. Y lo que no se puede creer es que el libro se publica en mayo y el régimen de Maduro demora 4 meses para hacer un operativo. Como comprenderás, en una dictadura no hay nada que ocurra en ese territorio que no sepa el dictador. Era imposible que el régimen no supiera qué pasaba en la cárcel de Tocorón. Era imposible. Eso fue coordinado. Y la prueba de que trabajaban juntos es que demora 4 meses. Le dan 4 meses para que Héctor Guerrero, el niño Guerrero, escape. Y cuando Maduro organiza un operativo con 11.000 personas, con 11.000 policías, entran con prensa internacional, bueno, por supuesto, Guerrero ya no está. Habían hecho unos túneles maravillosos y salieron y bueno, y no se sabe dónde está. Desde septiembre del año pasado no se sabe dónde está. Guerrero no solo se escapó esta vez en septiembre, ya había estado preso el 2012. Pero el 2012 salió por la puerta grande, ¿no? Pagó a lo que llamamos al gobernador, y se fue. El 2013 lo recapturan y desde el 2013 está en la cárcel y convierten esa cárcel, en vez de cárcel, en un búnker donde él está protegido. Donde él además le cobraba alquiler a cada reo que entraba $15, que es un montón de plata, $15, por lo que los presos comunes tenían que ordenar a la familia que vayan a robar, que vayan a hacer algo, porque tenían que pagar el alquiler al bandido este. Bueno, hay un montón de historias alrededor de esto. Esta periodista dice, esta banda tiene una cartera, ¿no? ¿Qué te parece? Una cartera de 20 tipos de delincuencia. Narcotráfico, controlan una mina de oro en Venezuela, con eso lavan el narcotráfico, trata de mujeres, prostitución, 20 tipos de delincuencia que ellos organizan y controlan, no en Venezuela, de Venezuela a Chile, pasando por todo. Coordinan con el PCC brasileño, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Bueno, entre las notas que estuve revisando, encontré uno, y con esto termino porque se está haciendo largo, cachito. Resulta que hay una nota, dice, las 5 mujeres más buscadas en América Latina. Wow. Y encuentro entre las 5 el nombre de la mujer de Guerrero, que es una mujer mayor que él, que se llama, déjame ver, se llama Wendy Ríos, la Rosita, una actriz protagonista de algunas telenovelas en Venezuela, y la acusan en el 2012 de haberle favorecido la salida. Ella niega. Tiene un hijo, no se sabe si es de Guerrero. Bueno, está buscada y por lo tanto desde el 12 desaparecida. Y dice la nota, porque esta es una nota de las 5 más buscadas, con las fotos de Interpol. Interpol pone las fotos
de las 5 más buscadas y quiénes son, etc. Y en el detalle dice que esta mujer, Wendy Ríos, estuvo en Bolivia el año 2012 y que en Bolivia se presentó a la policía y que la policía no la detuvo. Lo que no sé es si el 2012 ya estaba buscada por la Interpol, pero resulta que la buscan en Venezuela y aparece en Bolivia. Esto me hace pensar que la búsqueda de Guerrero tendría que también desarrollarse en Bolivia. Pero yo me sonrío porque la Fiscalía chilena ha establecido que el asesinato de un militar venezolano en Chile es un hecho político y que fue una orden de Maduro. Coordinado, los que han ejecutado este asesinato son los del Tren Aragua. O sea, hay una relación entre el régimen de Maduro y el Tren Aragua. Por eso Maduro dice, no hay el Tren Aragua, y aquí también el ministro de Gobierno dice, no hay el Tren Aragua. ¿Estarán los miembros del Tren Aragua operando en Bolivia? No haciendo asaltos, porque los que agarraron eran unos perejiles, ¿no? Unos de última línea. No, te hablo de la cúpula, ¿no? Te hablo del narcotráfico en grande. ¿Estarán operando acá? Esa es la interrogante, y eso es lo que el ministro de Gobierno y Arce deberían responder. Es muy revelador lo que estás mencionando, Amalia, y para complementar, espero y sé que en el Ministerio de Gobierno nos llevan el apunte. Hay que pedirle al ministro de Gobierno que mande a comprar el libro de la periodista venezolana que has mencionado, para que se cerciore de que sí existe el Tren de Aragua. ¿Qué más? Es una organización criminal que nació de un sindicato inofensivo, la construcción ferroviaria, en una localidad que se llama Aragua, que está en el centro, entre el centro y el norte de Venezuela. La pregunta es, ¿por qué esta deliberada decisión de hacer que no exista o decir que no existe el Tren de Aragua? ¿Por qué? Si hay evidencias, si hay registros, si hay un libro, si la señora pareja del niño Guerrero estuvo en Bolivia en 2012, ¿por qué? ¿Por qué hay esta decisión de que no exista discursivamente el Tren de Aragua? Eso tienen que responder las autoridades, porque no solamente es el hacer el ridículo, señor ministro, siguiendo la línea discursiva de Venezuela, sino que pone en peligro al conjunto de la sociedad, porque pueden estar operando acá con temas de narcotráfico, temas de trata de personas, tráfico de oro, tráfico de armas. Están poniendo en riesgo a la sociedad. No solamente es hacer el ridículo siguiendo una línea discursiva. Así que vamos a estar siguiendo este tema, y yo espero por ansias, Amalia, como me imagino el conjunto de los amigos que nos observan, la publicación de estas notas que me imagino van a ser tremendamente reveladoras. No son notas mías, ojo, es la reproducción de investigaciones que otros colegas y especialmente la BBC han hecho. 3 temitas al vuelo a propósito de narcotráfico. A mí me impacta, Cacho, hace unos años cualquier operativo, se agarraba gente con menos de 1 kilo y era asombroso, ¿no? Las mulas llevaban en el estómago o se ocultaban en la flota, en fin, medio kilo, llegaba 1 kilo, kilo y medio. Bueno, ahora es impresionante, sobre 40 kilos cualquier operativo, cualquier persona está transportando montón de kilos, y se ha descubierto de casualidad, al parecer estaban buscando armas y encontraron en Santa Cruz una casa ahí en la periferia, una casucha, llamémosle casi despectivamente, una casa muy humilde,
entran y encuentran 200 kilos de droga, Cacho, en ladrillos, dos tipos, es decir, la fotografía es espeluznante porque no están ordenados, ¿viste? Están amontonados así, en el piso de arriba toda una pieza llena, para que te des una idea, y en el piso de abajo otra pieza también llena de pasta base en paquetes. 200 kilos, impresionante. Además encontraron armamento muy moderno, etc. No había nadie, nunca encuentran a nadie, pero bueno, por lo menos encontraron la droga. Dos cositas de pasada. Estoy impactada porque en nuestro país los niveles de corrupción son tan altos, Cacho, que cualquier denuncia no nos impacta. Es como si lloviera, vemos caer la lluvia y eso no es noticia. Se publica y mañana se olvidó el tema. Yo creo que han apostado a esto el hecho de que el hijo menor del presidente se hubiera visto expuesto con la demostración, porque está la factura y la orden, de que obtuvo permiso para comprar más de 30.000 litros de diésel y que ya había recogido, no me acuerdo bien, si 11.000 litros de diésel. 19.900. 19.900, casi 20.000 litros de diésel. Eso se publicó y pasó. En otro país cae el presidente, Cacho. Es que es algo tremendo. Y que nos olvidemos y que no exijamos una explicación, que en realidad la explicación significa que esa explicación la tiene que dar la Fiscalía. La Fiscalía tiene que abrir un proceso contra las autoridades que autorizaron la venta sin aparente motivo al hijo menor de Arce. ¿Qué hace el hijo menor de Arce con más de 30.000? ¿Qué hace? Porque el permiso, el lote autorizado está bordeando los 40.000 litros. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? No solo necesitamos una explicación, sino una investigación penal. Cacho, es muy grave que se pase por alto. El otro caso que a mí me estremece, que no hubiera causado ninguna conmoción, es la sentencia del Tribunal Constitucional, firmada por 2 tribunos, que legaliza lo que es imposible de legalizar, lo que está en contra de la Constitución. Se supone que el Tribunal Constitucional está ahí para hacer cumplir la Constitución. La Constitución dice: el máximo de tierras que puede tener un individuo en Bolivia son 5.000 hectáreas, y resulta que le entregan a Branko Marinkovic 33.000 hectáreas, que no saben leer. La pregunta es, ¿fue gratis? Bueno, esto se publicó y no pasa nada, Cacho. En 1992 estalló un caso similar que se llama el caso Bolívar, te acordarás. Estaba el ministro de Educación metido en esto, Edín Céspedes, que era ministro de Educación, y el diputado Miguel Urioste lo denunció y dijo: te han dado 100.000 hectáreas, 2 predios que sumados 100.000 hectáreas. Bueno, se armó tal zafarrancho, investigación congresal, por supuesto. Edín Céspedes terminó su carrera política ahí. No terminó en sentencia, no hubo sentencia, pero se cerró el Consejo de la Reforma Agraria. Se descubrieron un montón de regalos cuantiosos a poderosos personajes de Santa Cruz. Es decir, estos regalos de 100.000 hectáreas, un país, ¿no? En fin, en 1992 el país no dejó de hablar del caso de Edín Céspedes durante meses y después años. No pasa nada ahora. Hay 2 de los protegidos de Arce, 2 de los prorrogados que hicieron esta barbaridad y no pasa nada, Cacho. Entonces, llamo la atención
sobre dos hechos: la gasolina para el hijo del presidente y la sentencia de dos tribunos a favor de un empresario en Santa Cruz que le consolidan una propiedad de 33.000 hectáreas cuando la Constitución dice 5. Uno de los tribunos prorrogados que favorece con esta devolución de las 33.000 hectáreas es Iván Espada, y está en la recta final, podríamos decir, del proceso de selección de candidatos a magistrados de justicia. Siendo prorrogado, se ha presentado para ir a otro tribunal y está calificado. En horas más, en días más, él va a ser parte de los entrevistados en la Asamblea Legislativa, y nada raro que pase con buen puntaje y entonces quede entre el grupo de los que vaya a pasar eventualmente a la papeleta electoral, si es que va a haber elecciones judiciales. Así se premian las cosas. Imagínate un magistrado que, sabiendo que está cometiendo una ilegalidad, lo hizo, ha pasado tranquilamente todas las etapas del proceso de selección y ahora está a punto de ser entrevistado. Decías tú durante el programa, pero esto ocurrió antes, tiene unas fechas distintas, pero caramba, si se ha conocido públicamente que ha cometido este delito de prevaricato, porque es prevaricar violando o fallando en contra de la Constitución, ya debería ser observado en el proceso de selección. Pero no ha sido así, no ha sido así, entonces va a ser premiado. Lo más grave es que no solamente es que va a quedar esto en la impunidad, sino que va a ser premiado seguramente con la posibilidad de ser candidato a otro alto tribunal del país. El otro tribuno es Gonzalo Hurtado. ¿Está postulando también? No, Amalia, porque ya hubiera sido ya demasiado dosis, porque Gonzalo Hurtado en la elección del 2011 fue magistrado de un tribunal, un alto tribunal, y el 2017 se cambió, fue candidato a otro, al Tribunal Constitucional. Entonces, ya el patanaco ya era muy exagerado con Gonzalo Hurtado, así que decidió no candidatear. A propósito de las elecciones judiciales, escribe el diputado José Manuel Ormachea y dice: no habrá elecciones judiciales. Solo habría elecciones judiciales si el MAS consigue 2/3 en una sesión en la que estén habilitados y presentes el 100% de los tránsfugas, lo cual es casi imposible. Como no van a conseguir los votos, buscarán cualquier excusa para frenar este proceso. Firma el diputado José Manuel Ormachea. Es una alerta. Pasemos a otro tema. Pacho, ¿qué tienes en agenda? Derechos reales ahora es parte de un programa del gobierno que ha lanzado a través de un decreto supremo que establece que va a haber una sola entidad que va a depender del Consejo de la Magistratura, que se va a hacer cargo de toda la base de datos de los bienes inmuebles que hay en nuestro país. Entonces va a estar concentrado en una sola entidad todos los datos referentes a las propiedades que tenemos los bolivianos en este momento. Así que esto es lo más importante, Amalia, porque se centraliza, se dice que es para mejorar, para modernizar, pero también me imagino que es para, de alguna manera, tener bajo control este dato importante, que es las propiedades que tienen los bolivianos en el territorio nacional. ¿Qué es lo bueno? Que derechos reales, no sé si bueno, pero se mantiene bajo el Poder Judicial. Derechos reales representa el 60% de la recaudación propia del Poder Judicial. Si el gobierno le quitaba, como se pensaba, el Poder Judicial caía económicamente. Le han dejado al Consejo de la Judicatura, pero le dan, me parece, 60 días para que resuelva tecnológicamente todo lo que tiene que ver con derechos reales. Esto se llama modernización, bueno, no sé. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer derechos reales?
juntar en una sola computadora, por decirlo así, toda la información de todos los municipios, de todas las capitales, toda la información sobre propiedades tiene que estar en una sola memoria, en una sola computadora. Y esa información tiene que estar relacionada, tiene que estar vinculada al CEGIP, a toda la otra información que existe en el país. No sé si me entienden, no solamente centraliza la información de derechos reales, de tal modo que las autoridades, no cualquier ciudadano, las autoridades, el gobierno, cuando quiera investigar a Cacho Herrera, entonces pone el nombre, el carnet de identidad y sale el terrenito que tiene Cacho Herrera en Trinidad, que por ahí tiene otro terrenito en Caranavi. Toda la información se centraliza. Mira cómo le ayuda para cualquier tipo de fin. Para cualquier tipo de fin. Y la otra cosa interesante es que no es solo que el Consejo de la Judicatura tiene esta información, no es solo el Poder Judicial que dispone de esta información centralizada, sino que el decreto dice que tiene esta información que está vinculada, que puede ser utilizada por las otras entidades que manejan la información de los individuos, como por ejemplo el CEGIP. Sí, o esta unidad de investigaciones financieras, la UIF, que depende de la ASFI, y bueno, seguramente, como tú dices, para cualquier fin será utilizada esta base de datos inmensa que se va a constituir a través de esta centralización de derechos reales. Exactamente, exactamente. Bueno, Cacho, yo creo que con eso llegamos al fin. Sí, volviendo al principio, Amalia, vamos a estar tremendamente atentos a lo que suceda con la alerta máxima que ha dispuesto el gobierno argentino en la frontera con Bolivia, y vamos a estar súper atentos a la publicación de estas notas referente a sí la existencia del Tren de Aragua, una organización criminal que está causando zozobra en toda la región sudamericana. Un abrazo grande para ti, Cacho, y para todos los amigos que nos siguen. Un agradecimiento enorme a todos los amigos que nos dan su preferencia, y será hasta mañana. Hasta mañana, María. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.